Hola amigos, muy buenas noches. Algunas personas interpretan los ciclones, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tifones, los tsunamis como castigos de Dios y se basan en el diluvio universal ocurrido en la época de Noé, en lo acontecido con Sodoma y Gomorra, y también invocan algunas profecías en el libro de Mateo, cuando Jesús dijo que se iban a presentar terremotos en diferentes lugares del mundo. Esas interpretaciones son peligrosas, imprudentes y algunas veces suelen ser bastante cómicas. Son peligrosas porque caen indudablemente en el fango de la manipulación. Voy a mencionar dos casos muy patéticos de cómo algunos desastres naturales se toman como narrativas para justificar una doctrina política o para defender a una religión. El partido nazi, sobre todo el ala más religiosa, consideraba que cuando sucedió el derrumbe de la Atlántida se salvaron unos hombres blancos y esos hombres blancos tenían a su vez el encargo de salvar a la humanidad. Y bueno, ya sabemos que surgió Hitler con el propósito de defender la raza aria. Hay otro caso, y es, por ejemplo, cuando Luis XV se iba a confesar, su confesor le decía que dejara de andar coqueteándole a Madame Pupandier, porque esta señora andaba reunida con filósofos y esa convivencia entre Madame Pupandier y los filósofos lo podían perjudicar a él, porque estos señores estaban en una carreta totalmente diferente a Dios. Entonces, allí encontramos dos casos típicos de cómo se manipulan a las personas o cómo se trata de crear, como dije, una narrativa teológica con el propósito de defender una doctrina política o una religión. Ahora, estas interpretaciones también son imprudentes porque a veces cuando ocurren terremotos en la India, en China o en Japón, algunas personas dicen que como esas personas no tienen a Cristo en su corazón, por eso son víctimas de esos desastres naturales. Los desastres naturales no ocurren solamente en lugares donde la gente no tiene una creencia religiosa, porque cuando se presentan esos desastres naturales en países de creyentes, estos intérpretes, estos apocalípticos de oficio o sin oficio diría yo, se inventan otros disparates. Pero esto no es realmente nuevo. En la época del Imperio Romano, el emperador y sus séquitos solían castigar como si fuera un delito que se tipificaba cuando los cristianos y los judíos no se acomodaban o no seguían o no practicaban los ritos que el imperio prescribía. Porque si ustedes recuerdan, ellos tenían la famosa paz de Aurum, que prácticamente era un convenio que tenían los dioses con los emperadores. Y nadie podía, digamos, soliviantar esa alianza divina con los dioses porque incurría indudablemente en un delito. Así pues que esas interpretaciones son, como decía, peligrosas e imprudentes, pero también cómicas. Por ejemplo, cuando sucedió hace muy poco este año, el famoso cielomoto en Argentina. El cielomoto es un fenómeno donde, digamos, el movimiento de algunas nubes da lugar a que se produzca una serie de sonidos como si fueran trompetas. Y algunas personas salieron corriendo a decir que ya estábamos viviendo en los últimos tiempos porque se acababa de activar las famosas trompetas de que hablaba o de que habla el Apocalipsis. Así pues que los desastres naturales siempre han ocurrido en la historia. Ahora, hay desastres naturales provocados por el mismo hombre. Por ejemplo, sin duda alguna, las grandes lluvias o las lluvias tardías que se han presentado es obviamente por la situación del cambio climático. Hay un caso
muy reciente que todo el mundo conoce, el caso de Hidroituango, que se trató de desviar el río Cauca con el propósito de construir una represa. Así pues que la naturaleza también reacciona cuando el hombre la amenaza y socava pues su verdadero sentido. Así pues que no hay que ponerle mucha tiza a estos desastres, sino que hacen parte de una u otra forma de los movimientos que tiene la naturaleza y que se expresa de esa manera. Ahora, Dios tiene alguna finalidad con estos desastres naturales. Yo creo que no son castigos de Dios, pero sí son advertencias para que el hombre pueda corregir su rumbo y su destino. Lo curioso es que con el coronavirus estamos haciendo lo mismo que antes, no estamos, digamos, corrigiendo nuestra actitud y esas advertencias con los desastres naturales para que nosotros podamos, digamos, cambiar cómo tratamos a la naturaleza y realmente darle el respeto que ella se merece. Una de las advertencias, por ejemplo, sucedió cuando ustedes recuerdan el famoso terremoto en Haití, que movilizó a muchos países para tratar de ayudar a ese país. Y esa es una advertencia con un país pobre, pero mucha gente dice que no, que lo que pasa es que en ese país practican el vudú y entonces por eso se presentó ese terremoto. Pero no hay que ponerle demasiada o no adobar estas interpretaciones basadas en una religión porque eso se llama manipulación. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.